Bienvenidos a Centrados, un podcast de la Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico. Espacio donde escucharás conversaciones que ayuden a la Iglesia a mantenerse enfocada en la verdad del Evangelio de Jesucristo. Para más información, puedes acceder a las plataformas digitales bajo la Alianza PR. Bienvenidos a Centrados, un episodio de la Alianza Cristiana y Misionera de nosotros para cada uno de ustedes. Agradecemos su fiel sintonía y les animamos a que compartan esta programación con cuantas personas conozcan, denle like, le dan el compartir, el share, ¿verdad? En buen castellano, share. Y recuerden que nos pueden accesar a través de las diferentes plataformas en YouTube, Google o Apple Podcast, y también nos pueden escuchar a través de Spotify. Agradecidos al Señor que hoy continuamos en la segunda temporada, entrando en el episodio 6, pero ¿saben qué? Esta mañana hice la asignación de contar cuántos episodios ya se han grabado de este podcast, y a ver, ¿quién se atreve? ¿Cuántos hemos grabado? ¿Como 20? Cerca. 25. Menos. No, 18. Este sería el podcast número 23. Eso. Damos gracias al Señor, lo que comenzó como una idea, ¿verdad? Pues ya hoy en día, pues, es una mejor idea. Y hoy nos acompaña el pastor Javier Gómez, el pastor Rafael Candelarias y el pastor José Ahmed Pérez. Bienvenidos y saludos a los tres. Saludos. Y cabe señalar que hoy nos encontramos como buenos estudiantes aquí sentados. Yo no sé cuándo fue la última vez que me senté en un pupitre, pero estamos aquí en las facilidades del Seminario Teológico de la Alianza, aquí en la capital de San Juan. Sí. Y estamos muy cómodos aquí en este Salón de Gracia. Espero que disfruten, ¿verdad? Este lindo escenario que tenemos aquí tras de nosotros. Bueno, continuamos conversando sobre las 4E del Evangelio, ¿verdad? Hablamos en episodios pasados sobre el escuchar, ¿verdad? Y ese cuidado de lo que se presenta desde nuestros púlpitos a las iglesias, que sea un evangelio íntegro, pertinente, relevante, ¿verdad? Para nuestras iglesias. Y hoy vamos a hablar de la segunda E. Hoy vamos a hablar de la segunda E y estaremos hablando de entender. Y nos acompaña el pastor Rafael Candelarias, director del ministerio, y quiero que nos cuente un poquito más sobre eso. Sí, bienvenidos a todos aquí al seminario y agradezco la oportunidad que nos das de poder participar del podcast. Oye, es mi primera vez aquí con ustedes. Enhorabuena. Sí. Claro, se han tocado temas relacionados a las otras áreas del ministerio y sé que ha sido de gran ayuda, de gran bendición con el propósito de poder explicar bien lo que significa esta iniciativa, ¿no? de las 4 Es, que explican, ¿no? lo que queremos enfatizar con relación al Evangelio. En el contexto de entender, lo que estamos apuntando es hacia la madurez cristiana. Estamos apuntando a esa vida que en esencia vive la vida del Señor Jesús, pero no la puede vivir, y luego comenzamos a abundar en esto. Claro. No la puede vivir por sí solo, necesita que el Señor le ayude a poder vivir esa vida, la vida de Jesús, del resucitado, el que mora en nosotros, ¿no? Aprender a vivir como Jesús vivió o como Jesús vive. Segundo, un discípulo que más allá que obtenga información, más allá de eso, que la información ciertamente es importante, alcance una formación a través de una transformación, ¿no? La transformación que opera en la vida de cada uno de nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Y en tercera instancia es, en vez de nosotros medir asistencia en eventos y en lo que nosotros estamos haciendo como denominación o como iglesia local, enfoquemos más en la forma en que nosotros debemos aprender, ¿no? Ser aprendices de Jesús. Y esa palabra aprendiz
pues también tiene su significado y su importancia, ¿no? Al final no somos maestros. Al final no somos maestros. Yo creo que todos nosotros nos falta mucho por aprender del maestro y a su vez tenemos mucho que enseñar a aquellos que vienen tras de nosotros. Entonces es una dinámica que se debe estar dando en el contexto del liderazgo de la iglesia local. Muy bien. Cuando yo escucho las 4E, ¿verdad? El Evangelio de las 4E, que hablábamos de entender lo que sale del púlpito, ahora hablábamos de cómo Escuchar. entendemos, ¿verdad? Escuchar, entender. Después, próximamente y oportunamente estaremos hablando de encarnar y cómo nos extendemos, ¿verdad? Veo como un orden de crecimiento, una ruta de crecimiento en la vida del creyente, ¿verdad? Que escucha, pone en práctica, encarna y lo comparte, ¿verdad? Esto, Pastor José, para refrescar la memoria con relación a lo que estuvimos hablando las pasadas ocasiones, ¿verdad? Y seguir entrelazándolo con esta segunda E, refresquenos la memoria. Sí, en manera de estrategia y de poder ver un poquito más claro lo que la progresión de las 4E, como tú estás hablando, de escuchar, entender, encarnar y extender. Estuvimos unos cuantos episodios hablando sobre el término de escuchar, hablando sobre cómo eso impacta el anhelo que nosotros tenemos enfocado en los obreros oficiales, ¿verdad? Que tuvieran su mundo interior en orden. Y eso es entender el mensaje del Evangelio claramente, que afecta nuestra vida interior, que transforma nuestro ser, ¿verdad? Y en la manera que nosotros estamos, el Evangelio pone nuestro mundo interior en orden, pues podemos comunicar mejor este glorioso mensaje, este hermoso mensaje, que es hablar con claridad del mensaje de la verdad de Jesús, ¿verdad? Y eso, algunas de las metas que enfocamos en esa área, ¿verdad? Y también algo de lo que mencionó Rafi hace un momento atrás, ¿verdad? Este asunto de que somos aprendices. Cuando hablamos de escuchar el Evangelio, también tenemos ese elemento de reproducirnos, ¿verdad? Todos somos aprendices, todos somos discípulos, siempre estamos aprendiendo. No importa el tiempo que llevemos escuchando el Evangelio, no importa cuánto hayamos entendido del Evangelio, siempre podemos aprender más. Y en la medida que nosotros aprendemos, compartimos, enseñamos, ayudamos a otros en el proceso de formación. Y eso es parte de los elementos o las metas, ¿verdad? De escuchar el Evangelio, que nos forma interiormente, nos ayuda a comunicar con claridad el mensaje del Evangelio y también nos obliga, como una respuesta natural a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, a reproducirnos, multiplicarnos, siempre con una actitud de aprendiz. En el momento en que pensamos que ya yo llegué y estoy aquí para enseñar, pues ya dejamos de ser discípulos, ¿verdad? Ya se nos subieron los humos a la cabeza y hay que aplicar el verso de Pablo de que nadie tenga mayor estima de sí mismo, ¿verdad? Siempre somos aprendices y siempre estamos dispuestos a compartir y enseñar lo que hemos recibido de parte de Dios a través de nuestros hermanos, de nuestros maestros, compañeros en el camino de la verdad. Para mí es simbólico que estemos sentados en pupitres. Sí. Otra vez por estar en el seminario, pero también otra vez somos eso, somos aprendices, somos discípulos. Y quizás lo que yo plantearía, ¿verdad? En el momento en que estamos en la conversación es realizar de nuevo que este asunto de entender o de ser formados pues está ocurriendo all over the place en un montón de situaciones no relacionadas con el Evangelio, ¿verdad? Entonces, yo creo que a veces nosotros nos acercamos al tema de entender el Evangelio, primero como algo urgente, porque escuchar algo sin que sepas lo que significa es bien desastroso, ¿verdad? Hay que escucharlo, pero ¿a qué se traduce eso? ¿Con qué se come? ¿Cuál es la implicación? Y eso es lo que estamos tratando de apuntar, pero realizando que no estamos solo formando a gente, ¿verdad? Y nosotros mismos en un proceso de formación, sino que en un sentido, como ha dicho alguien, estamos en un esfuerzo de contraformación. O sea, ahora mismo, pues nos están formando un montón de cosas. Y hoy estaba escuchando un anuncio de la venta de un fármaco para trabajar con cosas relacionadas al corazón.
y todo el anuncio estaba ultra diseñado, científicamente, psicológicamente informado, para que yo comprara eso. Al final era algo como, incluso ponían a alguien hablando y luego otra mujer hablando para que fuera hombre, mujer, diciendo, sí, voy a ir a donde mi doctor y le voy a pedir que me dé este producto. Interesante. O sea, es como la película Inception. La gente te está metiendo una idea y somos así como ingenuos, como estamos escuchando eso, lo que llega a la próxima canción. Sí. Pero nos están haciendo entender algo, a veces hasta por rebote, y llegando al nivel de la voluntad. Entonces nosotros estamos así, decimos una vez en semana o dos en la iglesia, estamos diciéndole, hey, hay que entender esto, pero estamos siendo saturados de un montón de evangelios sustitutos, diciéndome, esto es lo que tú necesitas, esto es lo que... Entonces quizás para mí es como un grito de urgencia, de que no es meramente que vamos a sentarnos en blanco con algo que estamos aprendiendo, y no, el evangelio choca de frente con 20,000 mensajes que estamos escuchando, mensajes bien claros, con todo el diseño de que entendamos tomar por otro lugar, ¿verdad? Y que hagamos y seamos y deseemos ciertas cosas. Versus entonces nosotros, quizás tener un nivel más de urgencia, de lo dramático que es, que primero hay que en un sentido desaprender un montón de cosas, desentender un montón de cosas que pensamos que son, así es el mundo. Y decir, no, esto es lo que Jesús está diciendo, esto es lo que significa. Y lo que el pastor Rafi pues plantea de las 3 áreas, pues son para mí, me gustaría pensar que podemos, en vez de enfocarnos en 20 cosas, decir, bueno, pero vamos a intentar por lo menos definir esto en unos términos prácticos, que no se quede como en el aire meramente de entendamos esto, ¿verdad? Sino tratando de plantear cómo lo hacemos, cómo ayudamos a la gente a entender en un mundo de ruido donde todo el mundo está distraído y ni siquiera están, o sea, estamos tan distraídos con 20 cosas que pues entender requiere que tengamos la capacidad de estar en un solo sitio y atender. ¿Cómo se dice? El span de atención. No me acuerdo ahora el número, pero yo diría que ya está 70% menos que hace 10 años en el adulto promedio. O sea, estamos hablando si antes teníamos 5 minutos, 7 minutos de atención, ahora estamos en 3. Y pues son retos. Estoy hablando de algunos de los retos y de las razones. Sí, y tomando la imagen del anuncio del paciente, que le dice al paciente, ve y pídele al médico. Cada vez más son las noticias de los médicos que uno escucha diciendo, ahora los pacientes vienen buscando una medicina, algo específico, diciéndole a uno qué es lo que uno tiene que recetar. Y eso mismo se traduce a la realidad de lo que encontramos en el ministerio de la iglesia, ¿verdad? Donde la gente tiene tanta información de tantos lugares que te dicen, no, es que lo que me tienes que enseñar es esto. Es que lo que yo escuché aquí es esto, y la autoridad de todas las fuentes está por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Y el proceso de aprendizaje o discipulado es más retante. Aún dentro de las iglesias, que es el área que toca directamente esto de entender, precisamente eso, porque estamos formados por todas las voces externas y le hemos dado tanta autoridad a lo externo y hemos minimizado la autoridad de la palabra de Dios hasta cierto punto sobre nuestra vida, como nuestra regla de fe, como decimos en la alianza en ese aspecto. A eso súmale los años. Los años que llevamos en este patrón de aprender cosas externas al evangelio. Toda una vida, realmente desde que nacemos, comenzamos a ser formados de una manera, y no necesariamente de la manera que Dios quiere que seamos formados en términos espirituales, una sana espiritualidad. No hablo de hogares disfuncionales, estoy hablando de hogares normales. Así que si a eso le añadimos la disfunción de algunos hogares, complica el escenario mucho más. Pero otra vez, llevamos toda la vida diciéndonos las cosas son así, de esta manera. Y el alma gritando que en efecto las cosas son así y jugándonos malas jugadas. Porque al final del día nuestra alma se siente vacía de Dios, lejos del Señor, no ve opciones, naturalmente, hasta que nosotros no nos encontramos con
con una verdadera transformación del alma. Y ahí es donde llegamos a todo este cúmulo de información que debemos desaprenderlo para comenzar a dar un espacio a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Creo que una pregunta obligada que viene a mi mente mientras lo escucho hablar, ¿verdad? De este diagnóstico. No la puede ver. Porque la escribí mientras ustedes hablan. Bueno. Estamos en vivo. Es que, ¿cómo entonces nosotros, verdad, aquellos que nos encontramos en alguna posición donde tenemos personas a cargo, ¿verdad? Ustedes como pastores. Líderes. O un líder, exacto. ¿Cómo entonces nosotros podemos ayudarnos y ayudar a otros a entender? O cómo sabemos que estamos entendiendo el mensaje correctamente y no nos estamos dejando llevar por el anuncio de lo que necesitamos? Sí, qué buena, es una muy buena pregunta. Pienso en cuando Jesús dice, si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y yo creo que una de las mejores marcas de saber que estamos entendiendo el Evangelio es que empecemos a disfrutar la libertad que promete. Y hemos reducido de nuevo mucho de lo que es el discipulado y el Evangelio, el ministerio, a que la gente sepa una información. Pero saber la información no nos va a cambiar. Es bien poco lo que logra cambiar cualquier tipo de información, ¿verdad? La gente sabe lo que es correcto, por ejemplo, de rebajar, de cómo hacer ciertas cosas, pero eso no significa que están siendo beneficiados por saberlo. Y necesitamos todos empezar a incorporar en nuestro proceso de formación, hacer la verdad, no solamente saberla. Y creo que cuando comenzamos a actuar de acuerdo a la verdad, aun cuando tengamos incluso dudas de la verdad, es posible que escuchamos, y es como si Jesús dijera, ¿tú quieres saber que yo te estoy diciendo la verdad? Haz lo que yo te digo y vas a experimentar la verdad y entonces será libre. Nosotros reducimos ese pasaje a conocer la verdad. Siempre, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero el verbo ahí es de experimentar la verdad, no de saber la verdad. Y si algo yo siento que la iglesia, el Señor le está diciendo en todos lados que estoy escuchando, ¿verdad? Otros pastores y otros líderes, es como que el Señor está diciendo que necesitamos incorporar en nuestro proceso de discipulado, de caminar cristiano, el elemento de la experiencia con Él, con la verdad, etc. Y no reducir la experiencia de iglesia, la vida de iglesia, a solo un salón de clases con un maestro que da información, la gente la guarda y listo. Y siguen con la otra cosa. ¿Y qué van a hacer después? Van a conducir sus carros, van a cocinar, van a hacer un montón de cosas y esas cosas los están formando, más que el sermón que escucharon. Y de pronto, ¿cómo incorporamos un elemento de formación, no solo de información? ¿Cómo en la iglesia empezamos a medir éxito diferente? En lugar de pensar en tener mucha gente, ¿qué tal si empezamos a pensar en la profundidad de nuestra gente? En vez de tener mucha gente asistiendo, enfocarnos en que los que estén asistiendo, y creo que van a ser pocos en esta temporada, y yo creo que Dios está haciendo algo ahí, jamaqueando la cosa, de manera que redefinamos muchas cosas en la iglesia, incluyendo cómo definimos que estamos haciendo lo que debemos. Y creo que tiene mucho que ver con hacer lo que Jesús hizo, cómo Él lo hizo, y como lo hicieron otra gente. Estaba escuchando a alguien hablar de Juan Wesley, Charles Wesley, que tenía otra vez todas estas miles de personas, pero ellos decían, estuvo chévere, pero ellos los que contaban eran los que iban a sus grupos pequeños en mitad de semana a trabajar con lo que era confesión de pecado, oración por los enfermos, echar fuera demonios. O sea, era bien lindo, ¿verdad? Entonces yo como pastor y como creyente, y de hecho tengo 30 años en el ministerio, pero hay tantas cosas que yo haría diferente ahora.
Cosas que digo, wow, como que mucho énfasis le dimos al evento, a esto. Y decimos, wow, vinieron, wow, estuvo lleno, tremendo. No, Sí. eso no es. Mira cómo están perdonando, mira cómo está esta persona que tenía problemas con el alcohol, fue liberada. Mira, esta persona está orando y esta persona llegó los otros días y está orando y trayendo visitas, ¿verdad? En vez de tener pues un especialista y un montón de gente recibiendo. Y de pronto, ¿verdad? Mucho de lo que estamos como equipo, ¿verdad? Este es un equipo que Dios me ha permitido tener también y juntos estamos pensando de nuevo mucho de lo que algunos llevamos años haciendo. Y diciendo, mira, esto puede hacerse de esta otra manera. Si a eso le sumas una palabra que generalmente es aceptada, la palabra compromiso, pienso que hasta deberíamos eliminarla de este contexto. Jesús no tuvo un compromiso. Jesús lo que hizo, lo hizo por amor. Amor. Y si le damos pensamiento, ¿por qué yo hago las cosas por mis hijos? ¿Por un compromiso o por amor? Y la gente está pensando que la vida cristiana es un compromiso. No, es amor. Y el compromiso la podemos usar, una obligación contraída. Tengo el compromiso de recoger a José a las 8 de la mañana. Es un compromiso. Pero a mis hijos, yo los voy a recoger hasta el fin del mundo, a la hora que sea, bajo las circunstancias que sean, porque los amo. Diferente a como amo a José. Y fíjate que lo que Dios dice desde el principio es, involucra el amor. Y le dice, debes amar a Dios involucra todo tu corazón, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Ese amor es el que Jesús demuestra hasta llevarlo a la cruz, pero es el amor que es el que Pablo, si lo pudiéramos decir así, operacionaliza, ¿no? Y dice, se ve de esta manera, cuando entonces comienza a hablar de este capítulo 13 de Primera de Corintios. Y ahí lo aterriza a nuestras relaciones humanas. Otra vez, amor, amor, amor. Creo que nosotros debemos aprender a amar a Dios. ¿Y cómo se hace eso? No hay otra manera que comenzar a gustar de esta palabra, comenzar a leerla, pedirle al Espíritu Santo, ayúdame hoy a convertir esta palabra en algo que me ayude a tomar las decisiones. Tomemos un ejemplo. Aparece un pasaje bíblico ahí, Salmo 23, y leemos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese verso, una palabra que es para todos nosotros, todos los días de nuestra vida. Me lanzo a la carretera a trabajar. Mucha gente está diciéndome cómo yo voy a resolver las situaciones de mi vida. Pero la palabra del Señor dice que Él es mi pastor y que nada me faltará. De pronto entonces yo tengo dos opciones. O le creo a todas las voces que yo estoy escuchando sobre las diferentes maneras que yo voy a resolver mi situación, o yo tengo también la oportunidad de decir, Señor, yo creo que tú estás conmigo y tú me vas a dar la puerta de salida en una decisión que yo tengo que tomar. Eso es moldear el alma. El alma se está moldeando a la luz de la escritura que la informa. El alma está recibiendo conocimiento y yo estoy poniendo mi voluntad para que mi alma esté siendo moldeada, impacte la toma de mis decisiones. En ese momento yo comienzo a descubrir más a Dios en mi diario vivir. Y desde luego va a provocar en mí más amor por aquel que está haciendo eso en mí. Porque pues, lo estoy viviendo, lo estoy experimentando y lo amo más. Y llega el momento donde nuestra vida se convierte en una vida dependiente de ese a quien nosotros amamos. Que van a llegar situaciones difíciles, como Elías las tuvo, por ejemplo, cuando sale del encuentro con los sacerdotes de dioses de Baal. Se fue a huir en medio de una depresión. Esas experiencias
son normales también en la vida de cualquier creyente. No los podemos pasar por alto. Pero en términos generales, la confianza estaba en Dios. Y Dios se le manifiesta para demostrarle entonces de una manera particular su cuidado, su presencia con él. Dios tratando con el ser humano, pero el ser humano conociendo esa voz de Dios que habla a su corazón. ¿Te das cuenta? Todo esto se va a llevar en un progreso. Escucho, entiendo y lo encarno. Y yo no lo voy a encarnar en el aire. Yo lo voy a encarnar en mi toma de decisiones, en el día a día. Porque Dios está con nosotros todos los días. ¿Te das cuenta? Entonces a veces esa palabra compromiso, no, tienes que estar comprometido con el Señor. Pero ¿qué es eso de estar comprometido con el Señor? Generalmente asistir a la iglesia. Y son estas cosas que no son. El amor a Dios, el amor que tenemos por Él, es lo que va a hacer que nosotros podamos en medio del desierto sentir la presencia del Señor. ¿Ves? Entonces, son situaciones que nosotros deberíamos retomarlas, formas de nosotros pensar, que deberíamos retomarlas, que nos ayuden de alguna manera a acercarnos más a Dios. Yo, por ejemplo, yo añado, lanzándome lo que está hablando Rafi, un ejemplo de cómo la cultura nos quiere formar y cómo la palabra de Dios nos forma en ese aspecto, ¿verdad? Estamos escuchando constantemente, hablando del amor, de parte de la cultura, de la sociedad, que amor es amor y lo defino yo. Sí. Y lo expreso yo a mi manera, como yo entienda que se expresa, con las expresiones que se hacen regularmente en términos de estilos de vida, lo que yo compro, regalo, cómo yo me expreso hacia afuera. Pero las escrituras nos recuerdan, la palabra de Dios nos recuerdan que amor no es amor, Dios es amor. Exacto. Y cuando yo voy a la palabra de Dios y veo la definición del amor como Dios, el que ha existido eternamente en esta relación perfecta trinitaria que es un ejemplo para nosotros a seguir. Entonces, pues, si Dios es amor, ¿cómo entonces yo defino el amor para mí, verdad? Y es el sentido de Dios estuvo presente en medio nuestro, Dios encarnó, y eso es un acto de amor. Dios se entregó sacrificialmente por su creación, por cada uno de nosotros, ¿verdad? Sin esperar nada a cambio. Hay un asunto sacrificial que es completamente hacia el objeto del amor, que no depende de la respuesta ni del objeto del amor, depende del carácter de ese que está amando. Y cuando hablamos del amor, nosotros tenemos que recordar que la Escritura a nosotros nos ayuda a entender esto con claridad y a vivirlo, que es encarnarlo, y a compartirlo y llevarlo hacia otros. Si permitimos que la cultura sea el que nos forme nuestros conceptos, entonces nos alejamos de lo que la palabra de Dios nos enseña. Regresando a la pregunta que tú hiciste inicialmente, ¿cómo lo vemos? El amor, dice la palabra de Dios también, que echa fuera todo temor. Y aquí es que yo creo que tal vez en el tiempo que estamos viviendo, donde la gente vive con tantas ansiedades y tantos temores y tantos miedos, vivir anclado en el amor de Dios, donde podemos confiar en su cuidado, su provisión, en la palabra de Dios otra vez que nos recuerda, no te afanes, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Como dice Rafi, hay momentos en que eso es bien difícil verlo, pero el conocer a Dios nos recuerda que Él nunca falla sus promesas, que Él siempre está presente, que Él es fiel sobre todas las cosas, ¿verdad? Como parte de su carácter. Entonces otra vez, la palabra de Dios nos forma. Si nosotros no anclamos estos procesos de entender el mensaje de Dios en ella, vamos a permitir que otras voces y otras fuentes nos deformen. Vamos a complicarlo un poquito. Vale. Mucha gente dice, yo tengo un gran compromiso con el Señor, pero no con los hermanos. A eso iba. No con los hermanos. O no con algunos hermanos. Fíjate, la transformación llega a ese punto. Es imposible tú acercarte. Juan dice, no puedes amar a Dios a quien no has visto, sino amas a tu hermano a quien tú has visto. Esa transformación que estamos hablando, que no es otra cosa que entender el mensaje del Evangelio, abre la puerta que nosotros no queremos abrir. La abre y nos expone al miedo. Ese miedo que he echado fuera porque el amor nos liberta, ¿no? Y nos expone a ello. ¿A qué tipo de miedo? Nos expone a
a manejar las relaciones que por alguna razón nosotros no queremos enfrentar. Porque es imposible el que nosotros conozcamos a Dios y no entremos a dar pasos en áreas en las cuales nosotros por años no quisimos enfrentar, porque el mundo nos estaba diciendo, deja las cosas así, todo está bien. Hay mucha gente informándonos y nosotros creyendo las mentiras de todo el mundo, así que sería muy lógico pensar que si yo estoy bien con el Señor y me gozo, si yo no toco esta relación que está maltrecha y dejo las cosas como están, pues simplemente lo dejo en un status quo y yo puedo seguir creciendo en mi fe. El mensaje del Evangelio no es ese. El mensaje del Evangelio nos hace detenernos y nos lleva hacia esa zona que nosotros no queremos manejar, y el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros nos da las fuerzas para poder atender esa situación. Cristo que vive en nosotros hace posible el que eso pueda resolverse, y aunque al final pudiese darse el caso que otra persona no quisiera bajo ninguna circunstancia resolver esa situación, trae la paz en el corazón de que al menos nosotros pudimos enfrentar esa situación y hubo sanidad en nuestro corazón. ¿Te das cuenta? Entonces, todo esto se logra en la medida que nosotros nos exponemos a la palabra y comenzamos a hacerle caso a Dios que habla a través de su palabra. Deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Y ahí está el punto. Lo hago aunque yo no entienda esa verdad, como decía el superintendente Javier. No lo entiendo, pero lo hago por obediencia. ¿Y por qué obedeces? Porque amo a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, el amor pasa por mucho, la palabra compromiso. Sí, tenemos nuestros compromisos, pero por favor, el amor pasa por alto. Y cuando amamos a Dios, nosotros vamos a escuchar su palabra y vamos a hacer lo posible dentro de nuestra facultad para obedecerla. Y cuando no podemos, el Señor nos asiste. Me recuerda cuando yo me convierto a la edad de 15 años. No sé si lo he contado en algún otro momento en esta plataforma, pero no vengo de un hogar cristiano, ¿verdad? Y mi mente estaba saturada de enseñanzas, algunas muy buenas y algunas no tan buenas. Cuando soy confrontada con el Evangelio y comienza a hacerme sentido, recuerdo que mi mentora es una mujer que hasta el día de hoy amo muchísimo. Me decía ella, Brenda, cada vez que te expongas a la palabra del Señor, esa es una cita divina, tómate el tiempo de meditar y reflexionar en lo que Dios te está diciendo. Y vete rápido y ponlo en práctica. Rápido, ponlo en práctica. Entonces, en un momento dado, pues también jugué voleibol a nivel de escuela superior y el coach nos decía, nos daba lo teórico, ¿verdad? Y decía, ahora vamos para el campo, venga. Tremendo. Y nos sacaba, ¿verdad? Y ahí cogíamos bolazos que tú ni te imaginas, claro, ¿verdad? Y se partían uñas y tengo unas rodillas a pelar hasta más no poder porque me tiré a salvar una bola y ahí quedó la rodilla. Pero si uno no toma el tiempo de escuchar, de meditar, de reflexionar. Y poner en práctica. Somos muy olvidadizos. Claro. Por naturaleza, ¿verdad? Cuidándonos que ese poner en práctica no se convierta en nuestra en lo número uno de nuestra vida. No es poner en práctica por poner en práctica. Claro. Señor, tu palabra dice esto. Ayúdame a hacerlo. ¿Te das cuenta? Dios es el primer lugar. Él me ayuda a hacerlo. Porque al final, esas prácticas se convierten precisamente en un elemento religioso que ahora, porque yo hago esto, le dan sentido a mi vida. Y sustituimos voces de otro tiempo por voces nuevas
que nos están diciendo, porque tú haces todo esto, se supone que tú estás bien. Y al final del día, otra vez, nuestra prioridad sigue siendo Dios. Convertimos un medio en un fin. Exactamente. En fin. ¿Te das cuenta? Así que es necesario entrar en esos procesos de formación espiritual. Sí, Señor. No hay manera. Me gusta hablar de... Perdón, Patrick. Sí. Termina. Se cierra. No hay manera de nosotros poder atender todas estas situaciones sin que haya procesos de formación en nuestras vidas. Claro. Y todos los necesitamos. Tengo un montón de cosas en la cabeza. Creo que la conversación estaba muy, muy buena, muy interesante. Lo que dices del ejemplo de tu rodilla, Ujú. creo que es fantástico y quiero destacarlo, ¿verdad? Me estaba escuchando un pastor hablando de que estaba mirando un documental sobre una investigación que se hizo ahora con la Copa Mundial de Fútbol que fue recién. ¿Cómo llegan esos muchachos en estos países desde los 5, 6, 4 años jugando y llegan entonces a este nivel élite, ¿verdad? Élite. Y entonces la investigación es muy interesante. Dice que le dan mucha teoría, pero la diferencia, además de la capacidad natural que pueden tener como un regalo de Dios, es le llama, me conmueve esto, los minutos con la bola. Entonces dicen, es que los minutos con la bola hace la diferencia entre superior o llegar a ser un jugador de calibre mundial que rompe récords. Y entonces este pastor estaba diciendo, miren, nosotros en lo que es formación, discipulado y todo eso, de nuevo, no nos podemos limitar a la teoría, a la información y aún incluso a decir, entendí ya, sino los minutos con la bola. Minutos de discipulado y con eso quería decir otra vez minutos con Dios y otra vez no podemos enajenarnos del mundo, pero podemos traducir mucho de lo que estamos haciendo en función de hacerlo con Él y adicional a estas prácticas, ¿verdad? Que no son un medio en un fin, no son un fin en sí mismas, sino un medio para estar con Dios. Y nada es más triste que cuando nos enamoramos más del medio para estar con Dios que de Dios mismo, ¿verdad? Entonces a la gente a veces le gusta más los medios para estar con Dios, ¿verdad? Esa canción me encanta, y de pronto colocamos en un lugar que no corresponde. Pero la solución no es dejar de hacerlos, la solución es hacerlos como Jesús los hacía. Jesús también tenía sus retiros, Jesús meditaba en la palabra, Jesús hacía estas prácticas. Y por eso planteamos en la alianza que queremos aprender con Jesús a vivir como Él y reorientar nuestra vida alrededor de dónde nos podemos colocar en el lugar donde nos encontramos con Dios, estamos atentos a Dios y otra vez lo disfrutamos a Dios. Y creo que lo de compromiso, en el sentido como lo explicaste muy bien, de duty, de deber, Sí. pues no, ¿verdad? Pero sí hay un nivel de... Crecer significa matar el falso yo, matar la carne. Crecer siempre está en función, madurar está en función de hacer morir al viejo hombre o la vieja mujer. Y patea duro, o sea, no, o sea, va a resistirse un montón. Y en el ministerio, si tú eres una persona que está liderando gente, y hablando de los líderes de las iglesias, Claro. una de las cosas más difíciles de hacer es liderar gente. ¿Por qué? Porque el líder va a llevar a la gente donde necesitan ir, pero no quieren ir. Su carne no quiere ir. Y eso va a ser bien cuesta arriba porque, pues, sí, te tenemos, este es nuestro líder, pero cuando tú empiezas a women business, vamos a hacer esto en serio, vamos a enfocarnos en profundizar en nuestra relación con Dios, vamos pues ahí va a haber una resistencia y a veces hasta un saboteaje de tu liderazgo. Si has estado en el ministerio lo suficiente, ya han sentido algunas bombas explotando por ahí. Claro. Y entonces no solo a nivel personal, al liderar nuestra vida, que es la primera que tenemos que liderar, y vamos a resistir, que aunque tú quieras, y tú dices, sí, voy a hacerlo, la dificultad, sea para cosas tan básicas como ir al gimnasio, va a haber la carne quiere ir suave, toda la cultura está diciendo que todo tiene que ser alrededor tuyo, la gente va a la iglesia a esperar que tú le des lo que ellos quieren, lo que
no lo que necesitan. Si les gusta, se quedan, si no, se van. Y entonces requiere un montón de valor y quizás otra vez redefinir lo que es ganar. No otra vez en grandes multitudes, porque para ayudar verdaderamente a alguien, hay que tratar de ayudarle a llegar al lugar que no quiere ir, aunque lo necesita. Exacto. Y de Jesús para acá, pues típicamente a los profetas los apedreaban o los crucificaban. Y yo, Digo, antes de Jesús y con Jesús. Retomando un poco el ejemplo de la rodilla y los minutos con la bola, Sí. yo me acuerdo estar en el aeropuerto de Boston, y me acuerdo porque el avión que pasa era el avión que el nene empezó a gritar, era un avión grandísimo, que ese era el avión que se iban a montar. Bueno, porque me acuerdo, ese niño estaba vestido del uniforme de Brasil, o la camisa, ¿no? Y tenía una botella de agua, en el pie. Él la subía, la daba vuelta y la volvía a agarrar, la botella de pie. Y la tiraba y volvía a agarrarla. Y la tiraba y volvía a agarrarla. No era un balón, era una botella de agua. Uh-huh. Pero él estaba tocando el balón en un aeropuerto. Uh-huh. Lo que estamos planteando aquí es que en un aeropuerto, en la sala de la casa, en la cocina, en la fila en la oficina médica, en la fila de yo no sé dónde, en todos esos lugares tocamos el balón. O sea, hacemos lo que hacemos en la persona de... Ahora mismo hay gente brillante escribiendo algoritmos para que nosotros toquemos esto. Exactamente. Sí. Para que nosotros dediquemos muchos minutos Sí. a esto. Sí. O sea que la competencia otra vez violenta y yo creo que lo que el diablo está haciendo especialmente en este momento es, y lo está haciendo muy bien, es distraernos. uh-huh. Es una distracción. Entonces nos está quitando minutos con la bola. Claro. No solamente de estar sentado escuchando sermones, sino de estar minutos en la presencia de Dios, de aprender cómo orar, de aprender, versus la distracción violenta que tenemos por muchos medios, de minutos con Netflix, de minutos con... Y esa nos forma también. Sí, estabas hablando de que estamos liderando a las personas a los lugares donde no quieren ir. Yo tal vez añado como un comentario que tampoco podemos llevar a las personas a los lugares donde nosotros no hemos estado. Sí. Y es Amén. importante Amén. hacer ese énfasis Amén. en el asunto de entender, ¿verdad? Amén. Porque a veces es bien, o sea, todos podemos saber, ¿no?, que tenemos que estar aquí. De afuera es bien fácil decir, no, hay que moverse. Y podemos hacer estrategias y podemos establecer las flechas, los pasos para llegar aquí. Pero Amén. en esta empresa, en esta vida que nosotros llevamos, lo primero y lo primordial es estar presentes delante de Dios. Amén. Y si nosotros no hemos estado ahí, será imposible que llevemos a la gente que nos sigue a esos lugares, ¿verdad? Y hay que pasar el valle de sombra primero con el buen pastor para que las ovejas que nos están siguiendo, las personas que nos están siguiendo, sepan que nosotros podemos liderar porque estamos agarrados de Él y hemos tenido una vida Amén. ya primero en ese aspecto. Y yo creo que la diferencia entre la información y la transformación o la formación es esa. La información hoy en día con tantas herramientas es bien fácil pararse a predicar un sermón a una persona que nunca ha predicado antes porque los softwares te hacen todo ya, Sí. ¿verdad? Pero hubo un escritor de un libro que, hablando de la unción cuando se está predicando, decía que es algo que tú no sabes definir, pero sabes cuándo está. Amén. Exacto. Tú no sabes cómo explicarlo, pero sabes que está presente. Y eso es únicamente posible cuando tú estás con Dios allá adentro. Entonces, de nuevo, jamás podremos llevar a la gente a un lugar donde nunca antes hemos estado. Y creo que esto está directamente en función de entender el Evangelio. Primeramente, la responsabilidad para todo aquel que lidera dentro de la iglesia. Cualquier lugar, a cualquier nivel. Hay un llamado de Dios a seguirlo y a caminar con Él y estar presente. Intimidad con Jesús. Y no tienes que ser pastor para eso, No. ni misionero. Hemos dejado esa responsabilidad en la gente que se le paga por eso, ¿verdad?
el llamado es para todo el mundo, ¿verdad? Tú quieres llevar gente, tienes que seguir a Dios, tienes que estar presente con Él. Y para todas las edades. Claro. Para claro, todas claro. las edades. Eso que Espacio para plantea José Amé tiene un principio bíblico. Dios llama a Moisés y con la vara de Moisés comienza a hacer los milagros. Moisés y Aarón no se veían hacía 40 años. Se reúnen en el monte de Dios. No se reúnen en otro lugar. El encuentro fue allí. Y luego tú encuentras el texto bíblico diciendo, la vara de Aarón hizo esto. Es decir, Moisés lleva a Aarón, o Dios usa para que Moisés encuentre a Aarón en el lugar donde ya Moisés se había encontrado con Dios. Y ahí inician su proceso y luego Aarón es el que hace lo que tenía que hacer y Moisés hace lo que le tocaba hacer. Entonces sí, yo creo que nosotros también debemos aprender a llevar a la gente donde nosotros hemos estado. Sí. Al final pudiéramos ser ciegos guiando a ciegos. Y la imagen nada más no. El verlo nos causaría risa, ¿no? Hasta dónde pudieran llegar las circunstancias de terrible, pero ciego guiando a ciego es algo muy trágico. Tengo un dibujo de esos aquí. Quizás diría que no nos compliquemos tanto en el sentido de que después de escuchar todo esto puede ser un momento, espérate, ¿dónde empiezo? Y yo diría algo como empieza a hacer una sola cosa a la vez. Empieza a hacer una sola cosa a la vez. Si está guiando el carro, guía el carro. No guíe el carro, escuche el radio, llame por teléfono a otro, siga gente tratando de resolver 10 problemas del día. Porque otra vez estamos distraídos y de pronto Dios puede querer de verdad allí estar con nosotros en el carro. Y nosotros estamos difusos en 20 cosas. Y este asunto de amar a otro, de momento lo podemos poner muy complicado. Pues mira, escucha a alguien. Escúchalo solamente. No trates de responderle, qué vas a decirle después. Eso es amar a alguien. Entonces, son las cosas básicas con las que debemos empezar porque somos aprendices, principiantes. Y si empezamos a hacer cosas pequeñas, y eso puede ser una disciplina espiritual. No, disciplina espiritual es orar, es meditar. No, también es hacer una cosa a la vez. Escuchar a alguien de verdad, no hacer que lo escuche. Y de pronto yo estoy retándome y a otra gente, decir, mi ansiedad, todo eso, tiene mucho que ver con estar difuminado, luchando con hacer 10 cosas a la vez. Y mientras más tú tienes ciertas capacidades, más gente va a querer que tú los ayudes. Claro. Sí. Claro. Entonces va a significar, mira, déjame estar atento a Dios. Y entonces con cosas como esa, y luego se complica, ¿verdad? En el buen sentido. Pero empecemos y el crecimiento son pasitos de bebé. No son grandes escalones. Y es por la repetición. Ese de minutos con la bola de nuevo. Es repetirlo. Y ahora mismo, escuchaba a alguien decir que aburrirse es pecado. La gente piensa que aburrirse es pecado. Nos hemos creído esa mentira. Y todos los servicios de la iglesia y todo lo que hacemos tiene que ser nuevo, porque si no se aburre la gente. Sí. ¿No? Una de las cosas más formativas es repetir algo, repetirlo. Así que de pronto es más sencillo. Recordé que en esos entrenamientos, el estar con la bola, hay una cosa que yo no sé si normalmente la hacen todos los entrenadores, pero el de nosotros lo hacía. Y puedo admitir que a mí no me simpatizaba. Pero me ha enseñado mucho y lo entiendo ahora. Era que con estos encuentros con la bola, en parte del entrenamiento, era que tú te quedaras quieto, alguien iba a bolear la bola y tú ibas a sentir el cantazo de la bola. Para que la próxima vez estuvieras ¿verdad? Atento. Y qué interesante, ¿verdad? Cuando uno está en esta jugada y uno tiene que quedarse quieto
y la bola empieza a hacer lo suyo. No deja de ser bola. Y a veces, pues, Claro. los cantazos son Y fuertes. no deja de golpear duro. Sí, Claro. sí, sí. Pero es parte de esa relación que tú vas a ir desarrollando con esta bola y como parte de un equipo. ¿Y qué pasa si tú tienes un papá o un mentor Ujú. o gente a tu alrededor que todo el tiempo está evitándote el cantazo de la bola? Oh, ¿A qué persona va a formar? Va a formar lo que estamos viendo por todos lados. Exacto. Gente que no tiene tiene muy poca capacidad para vivir en el mundo real, ujú, ujú. donde hay un montón de cantazos. De cantazos. Eso es así. En una ocasión dije, y no se ofendan con esto, Dios no es niñera de nadie. Que cuando tú vas a dar un tropezón, viene corriendo y pone las manos para que no te tropieces. La verdad del caso es que te vas a tropezar. Él lo que dice es, yo te voy a levantar. O sea, hay tantas situaciones que tenemos que enfrentar todos los días, que son procesos formativos, parte de nuestro proceso formativo. No solamente como aspectos espirituales, todo incide en eso. Parte de nuestro crecimiento como seres humanos. Nosotros no somos los mismos de hace 10 años atrás, ni como padres, ni como esposos, ni nuestra vida ha cambiado tanto en todos los sentidos. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que nos ocurre, que a veces pensamos que tiene que ver solamente con asuntos de familia, finanzas y demás, no, son procesos que Dios los va a usar. Dios va a redimir cada pedacito de la vida de alguien que cae hecha pedazos. Y nosotros seríamos muy dados a, esto se rompió, esto no sirve. Dios dice, no lo eches para el lado. Eso es lo que yo voy a usar y lo redime para cambiar nuestra forma de pensar con relación a esas partes de nuestra vida que están rotas. Y otra vez lo que Dios quiere es transformar nuestra vida, formarnos a la imagen de nuestro Señor. Otra vez que entendamos la vida simple, que nos agrademos, que gocemos la vida haciendo lo más simple, haciendo lo más sencillo y que nos encontremos plenos en la presencia del Señor. ¿Ven? Entonces, los tropiezos son necesarios y no nos pueden hacer la vida. Entonces, ser discípulo de Jesús es aprender a ser humanos. Ciertamente. No es solo Sí. una sección espiritual de mi vida. Inconscientemente, ¿verdad? Podemos hasta en esto espiritual y esto no. Realmente, ¿qué es espiritualidad? Es toda mi vida. Toda mi vida, claro. Toda mi vida. Mike Breen lo define como el ser aprendiz y lo define como cuando te enseñan cómo tomar cosas que solo están en tu cabeza y ponerlas en práctica. Un aprendiz es, tú tienes la teoría, ahora vas a ponerla en práctica. Ese es el aprendiz hace eso. O sea, toma las cosas que ya tiene en su cabeza y las pone en práctica en el día a día. ¿Y dónde las pongo en práctica? Siendo ser humano, viviendo mi vida todos los días, normal. A veces la gente se complica, ¿no? No podemos dividir la vida nuestra en dos cosas, secular y no, eso no existe. Somos quienes somos los 24 horas del día, punto. Y Él quiere simple y sencillamente que aprendamos a hacer eso, aprendamos a vivir. En el nombre del Señor lo podemos lograr ciertamente. Tengo una preguntita, pero... Dale, recordando lo que Javier dijo hace un momento atrás sobre los mentores y esta necesidad de que en la iglesia se hagan tantas cosas nuevas y grandes, ¿verdad? Para mantener la atención de la gente. Recibí un mensaje en estos días de un amigo, compañero ministerial, que vino, yo creo que en el momento de Dios, ¿verdad? Una conversación de un joven pastor con su mentor, hablándole de la frustración que él siente cuando está predicando, de que la gente no recuerda sus mensajes, que no sabe si está llegando a fondo, si está transformando a la gente, y él le pregunta, ¿cuál ha sido la mejor comida que tú te has comido en tu vida? Y él le empieza a hacer memoria, le dice, una paella que me comí hace unos años atrás en un viaje
asumo que en España, ¿verdad? Le dice, Sí, no, en estaba España. buena la paella, ¿y qué tú te comiste el domingo pasado? Y él le dice, no recuerdo. ¿Y qué comiste este día? No recuerdo. Y entonces fíjense lo que el mentor le dice. Tú recuerdas la paella, pero ha sido todo lo que tú has comido que te sostiene. Si no, Pero muerto. tú hubieras muerto de hambre. Ujú. No fue la paella lo que te mantuvo vivo, sino todas las comidas consistentes que tú has recibido durante todo este tiempo. Ay, gloria a Dios. Algunos de tus mensajes serán olvidados, pero predicar consistentemente sostiene nuestros asistentes entre cada nuevo periodo de crecimiento Gloria a Dios. con Dios. Tremendo. Entonces, de nuevo, otra vez habla de la vida disciplinada, Sí. ¿verdad? Ujú. De no buscar lo más grande ni lo más nuevo. Es confiar que todo momento que tú tienes una oportunidad de, habiendo escuchado y entendido el mensaje bien, lo compartes efectivamente y consistentemente con la gente. Eso es lo que va a ayudar a la gente a ser transformados y a responder con sabiduría y discernimiento espiritual lo que todos los demás, todo lo que compite con nosotros en este aspecto de la formación de cada uno de nosotros. Pues ya que Tenías una mencionas pregunta. y traes a colación el tema de un mentor, ¿verdad? Y la importancia en este caminar de escuchar, de entender cuán importante es el mentor en la vida para una persona, ¿verdad? Y si no lo tienen, si es buena idea que lo tengan, el hecho de no caminar solos, ¿verdad? No, yo creo que es necesario. Claro. Y el que quiere caminar solo se va a equivocar demasiado, va a sufrir mucho, va a aprender mucho más, con mucho más dolor. El Nuevo Testamento hablan de la relación de Pablo con Bernabé, ¿verdad? De tú tienes a alguien que te enseñe, tienes a alguien que te acompañe y tienes a alguien a quien tú enseñas. Sí. ¿Verdad? Pablo con Timoteo. Y esos tres niveles de relaciones en nuestra vida deben estar presentes para tener un buen balance sobre eso, ¿verdad? Y de nuevo, yo creo que nos mantiene con la correcta actitud de ser discípulos. En el momento que tú piensas que nadie te puede enseñar, tienes un corazón lleno de orgullo, yo creo, estás peligrando en la arrogancia, en la independencia, en pensar que nadie te puede ayudar. Y eso es peligroso para cualquier ministro cristiano. Por lo tanto, fomenta la humildad. Claro. Fomenta la humildad. No sé si tengan algún pensamiento final antes de concluir que podamos compartir. Sí, que en el contexto de la iglesia local, Mm. en el contexto de la iglesia, de los líderes de la iglesia local, debemos recordar que el Señor realmente está usando lo que nosotros hacemos con nuestros hermanos. Lo que debemos tener en cuenta es que debemos ayudarlos más para que entiendan las implicaciones de lo que se está predicando desde el altar. Yo creo que eso es algo que ayuda. Por ejemplo, en la iglesia donde nos congregamos ahora, los viernes es la reunión de los hombres y comenzamos cada reunión repasando qué fue lo que se dijo en la predicación del domingo pasado. ¿Te das cuenta? ¿Y qué te llamó la atención? Mira, a mí me llamó la atención esto. Te aseguro que los que hablan y demás vieron cosas que yo no las vi. Yo vi cosas que otros no vieron. Y de verdad que eso, primero, nos ayuda a llevar libretas y a apuntar y a escribir. O sea, tú no vas a llegar allí diciendo, yo no me acuerdo lo que predicaron el domingo. Pero otra vez nos ayuda a poder volver otra vez a mirar lo que se predicó el domingo y tener algo que yo pueda decir, oye, esto me llama la atención. Entonces, podemos ayudar a los hermanos a entender qué fue lo que quiso decir el pastor cuando usó el Salmo 91. ¿Y qué significa eso para este hombre que trabaja en un turno de 10 a 6? Esta hermana que es una enfermera está luchando 1000 situaciones en su trabajo. Esta madre soltera que está atravesando unas crisis terribles en su vida con hijos adolescentes. La palabra de Dios tiene instrucciones, vida, palabras para todos nosotros. El líder de la iglesia local debe mirar eso y ayudar. Gloria a Dios.
Bueno, en esa nota, no sé si... Gracias, Pastor Rafael, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por liderar ese ministerio tan importante a las iglesias, esos ministerios que están bajo la sombrilla del ministerio que usted dirige, los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes, ¿verdad? Muchísimas gracias. Es mucho trabajo, contando también que es padre, esposo, director de seminario, todos esos múltiples sombreros, pero sobre todas las cosas, le conozco y veo un hombre que ama al Señor sobre todas las cosas y que vive agradecido de esa relación con su Dios. Gracias, Pastor. Siempre a la orden. Bueno, pues a mis otros compañeros, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo podcast. No se queden en casa, los espero aquí. No va a ser así. Bueno, muchísimas gracias. Quiero, antes de terminar, agradecer a estos jóvenes que dirigen tras las cámaras, que están ahí, acércate al micrófono, haz esto, haz lo otro, que nos hacen que nos veamos súper chévere para todos ustedes. A Yarilu y a Anciel, muchísimas gracias por el trabajo que hacen tras las cámaras. Familia, amigos, continuemos viviendo vidas centradas en el Evangelio. Será hasta la próxima. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta edición de Centrados. Te invitamos a suscribirte y compartirlo. Te esperamos en nuestra próxima edición.